QDR es una firma internacional, imparciales e independientes, experta en detección de brechas claims, gestión de controversias en contratos y cuantificación de daños, costos plazo y o desviaciones al alcance a claims y peritajes en arbitrajes de construcción, con homologación de buenas prácticas que basa su forma de hacer negocios en Seniority. Trabajamos para estar en la punta de la excelencia de nuestro trabajo, proporcionar consultoría de excelencia a clientes con casos que requieran contundente respaldo técnico en el dimensionamiento de los daños, costos, plazo y o desviaciones al alcance en claims y peritajes para arbitrajes de construcción, para que el mercado nos siga reconociendo como una buena y necesaria competencia latinoamericana Civil Law frente a firmas globales basadas en la Common Law. www.qdrclaims.com. Buenos días tengan todos ustedes, querida comunidad latinoamericana de claims y de ingeniería de costos. Muchísimas gracias y honrado pues de compartir en esta ocasión algunos temas interesantes relacionados con la parte de costos en proyectos de hidrocarburos o en operaciones en el área de hidrocarburos. Voy a permitirme compartir la pantalla, por favor. Por favor, ¿me confirman si está compartida la pantalla? ¿Se ve compartida? Sí, si está compartida, yo la veo. Todo bien. Excelente, muchas gracias. Bien, en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre el análisis de costos en proyectos de hidrocarburos y energía. El objetivo es exponer el contexto global del sector petrolero, indicar los costos de extracción de campo y los componentes del FLC según la cadena de valor para ilustrar la resiliencia como factor de éxito soportados en los estándares de la AACI y sus prácticas recomendadas. ¿Ok? Esa es la justificación para esta presentación. Bueno, ahí está mi resumen de mi trayectoria académica y profesional, que la voy a pasar. Sin embargo, comentarles que actualmente yo estoy involucrado con 4 organismos a nivel internacional sobre estándares, la AACI, en la cual estoy certificado, el PMI, donde también estoy certificado, el IIBA, que es el Instituto Internacional de Análisis de Negocio, y la AEE, que es la Asociación Global de Ingenieros de Energía. Entonces, pasando a este tema, ahí les planteo la agenda que hoy día vamos a conversar. Entiendo que disponemos aproximadamente de 50 a 55 minutos. Entonces, vamos a ver 3 puntos. Primero, el contexto global del sector petrolero. Segundo, vamos a ver lo que se denomina en la parte de EIP, de exploración y producción, Field Lifting Cost, que son los costos de extracción de campo. Y finalmente, como tercer punto de la agenda, vamos a ver los estándares de la AACI para la ingeniería de costos. ¿Okay? Bien, hablando un poco sobre el contexto global del sector petrolero, quiero compartir con ustedes este par de cifras. Fíjense, haciendo una revisión de los 4 últimos años, a la fecha, es la septiembre, que es el último actualizado que se ha obtenido de la página de Index Mundi, que es una fuente de información bastante precisa e importante en temas de valores y de los precios del barril de petróleo. Un poquito entender, en octubre del año 2017, el barril de petróleo estaba aproximadamente en $51.56 y en septiembre de este año subió a 71. Inicialmente marca como que hay un buen escenario favorable en la reactivación, ¿no es cierto? Aquí traigo acompañado una curva que he sacado justamente de esta página, he extraído, donde podemos ver de los 4 últimos años, desde octubre de 2017 a septiembre de 2021. Fíjense, es bastante variable. Podemos destacar que en abril del año 2020 fue donde tuvimos, si ustedes recordarán, una baja estrepitosa. Ahí tenemos menos de $20, casi 15, 14 dólares que costaba el barril. Pero eso, posterior a aquello, ha generado un ascenso significativo, por lo menos a la fecha. ¿No es cierto? Eso que nos muestra que el barril de petróleo tiene un comportamiento bastante complejo, y más aún en esta etapa de resiliencia que ya estamos atravesando desde hace unos 8 años. Para un poquito contextualizar mejor,
ahí podemos ver el comportamiento del precio del barril de petróleo desde hace 15 años atrás. Esto lo hemos sacado desde octubre del año 2006 a septiembre de 2021. Ustedes pueden advertir ahí los 4 últimos años versus los 15 años en total, ¿no? Fíjense, por ejemplo, esos picos y esos valles que ha tenido el precio del barril de petróleo han sido realmente críticos y quizás la parte más dura que hemos atravesado casualmente ha sido en abril del año 2020 con un precio bajísimo del petróleo. Ustedes recordarán que inclusive virtualmente llegó a cero el precio del barril de petróleo, ¿no es cierto? Eso, por supuesto, impacta las economías, principalmente de los países que son dependientes de la producción y comercialización de este energético. ¿Ok? Bien, ese es el contexto. Podemos inicialmente mostrar que el precio del barril de petróleo es muy fluctuante, es extremadamente complejo y dinámico y por lo tanto amerita un análisis mucho más preciso desde el punto de vista de costos, más somero, más racional para entender realmente qué variables pueden intervenir o deben seguramente intervenir en la estructura de los costos para determinar el precio del barril de petróleo. Ese es un elemento muy importante. Antes de entrar en la estructura misma de los costos, quiero mencionar la palabra resiliencia. Creo que todos los presentes acá la conocen, la manejan, y por qué no decir todos nosotros, me atrevo a decir, los presentes acá, las empresas, inclusive los países, hoy estamos atravesando desde hace 8 años una etapa de resiliencia. La resiliencia está definida, tiene muchas definiciones si entramos a ver en internet, pero podemos resumirla de esta forma. Es un estado o una condición, ¿no es cierto?, de resurgimiento o volver a emerger en condiciones adversas, tanto para una persona, una familia, una empresa, un país, es decir, un proyecto. Entonces, trabajar hoy día en condiciones de resiliencia ya es parte de. Entonces, la resiliencia dice actitud versus aptitud organizacional. Mire qué palabra interesante. Una cosa es mi actitud y otra cosa es mi aptitud. La aptitud es la capacidad que tengo de hacer algo y mi actitud es mi predisposición a hacerlo. Entonces, hoy día hay que analizar, y está en un tema de debate, qué es lo más preponderante en una etapa de resiliencia para una organización. La actitud más que la aptitud. Yo lo dejo como una pregunta. Desde mi punto de vista, creo que es la actitud organizacional más importante aún que la propia aptitud. Es lo mismo que en el individuo, ¿no es cierto? ¿De qué sirve que tengo buenas aptitudes para ciertas cosas, pero si no tengo una buena actitud? O en todo caso, mi actitud no delinea más que mi propia aptitud. Entonces, es importante que las organizaciones entren en una suerte de reflexión interna en la que puedan estas organizaciones reflexionar acerca de cómo están gestionando sus costos, en este caso, en el sector petrolero, para la obtención de ese número mágico, hemos dicho dinámico y complejo, que es el precio del barril de petróleo. ¿No es cierto? Que eso, por supuesto, incide en la rentabilidad de una organización, de las empresas productoras, en sus costos de operación, mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, importante tener en la mente la resiliencia como un factor clave de éxito, siempre y cuando vayamos acompañados de una buena gestión de las diferentes variables que la componen. Cuando hablamos de costos, de calidad, de eficiencia, seguramente coincidirán conmigo que estamos hablando en el campo de costos propiamente de la optimización de costos, la estructuración de costos, la precisión en los costos, el control de los costos, la integración de los costos y la gestión de los costos per se. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que debemos estar conscientes, ahí viene la actitud, conscientes de que debemos aprender a optimizar costos. Debemos aprender y saber estructurar bien los costos, a precisar bien, a controlar bien los costos, a integrar estos costos bajo una visión sistémica y holística dentro de la organización o el negocio, y seguramente esto va a tener como un resultado la gestión integral de los costos. ¿Ok? Bien, empezamos a abordar
o a sumergirnos un poco más en lo que es el centro de la conversación de hoy día, la presentación. Ahí tenemos, por ejemplo, el precio de barril de petróleo depende de dos variables fundamentales, que eso seguramente los expertos, conocedores lo podrán decir o confirmar. Los niveles de producción y los niveles de gasto. Estas son las dos variables que inciden en el precio del barril de petróleo, es decir, los dólares por barril. ¿Qué nivel produzco? Significa cantidades de producción y segundo, cuánto estoy gastando en producir esas cantidades. Entonces, acá la flecha indica claramente, mayor va a ser ese costo de dólares por barril en la medida que mi nivel de producción sea mayor, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo mi nivel de gasto sea menor. Esas dos cosas hay que tenerlas claras. ¿Quiero incrementar el barril de petróleo? Sí, porque nos conviene a la empresa productora, operadora de campos petroleros, por supuesto que le interesa eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Incrementar sus niveles de producción, pero al mismo tiempo optimizar, yo no voy a decir reducir, optimizar sus niveles de gasto. Entonces, ahí tenemos dos primeras variables para entender la composición del precio del barril de petróleo. Bien, dando este contexto, ahora vamos a entrar a ver qué son los costos de extracción de campos, técnicamente conocido como los FLC o Field Lifting Costs, ¿no es cierto? Para entender cómo esto se estructura dentro de la cadena de proceso en lo que es exploración y producción en el sector petrolero. Ahí podemos ver una primera imagen donde tenemos toda la cadena de valor, ¿no es cierto?, que se da en el sector petrolero. Tenemos la preexploración, costos de prelicencia, geologías previas. Tenemos después viene la fase de exploración, que son los costos para descubrir los yacimientos. La fase de la evaluación, costos para determinar la factibilidad técnica y comercial de esos recursos que se han encontrado. Luego hay que desarrollar estos campos, ¿no es cierto?, que son los costos para acceder y extraer reservas probadas y otorgar instalaciones para tratar, procesar y almacenar petróleo o gas. Una vez que hemos desarrollado estos campos, ahora que toca producir. ¿Qué hay que producir? El petróleo o gas de forma tal de ponerlos en condiciones para venderlos. Es decir, es lo que se llama la parte del upstream, ¿no es cierto? Toda la parte de EIP, que es exploración, producción, desarrollo, y luego va a venir el downstream, que sería la parte del el tratamiento de ese gas o petróleo, el transporte y aguas abajo, todo su proceso que corresponda a nivel de refino. Finalmente viene el cierre de los costos necesarios para restaurar y cumplir con las obligaciones legales. En el caso nuestro, dado que este tema es muy complejo, muy amplio, hoy nos vamos a circunscribirnos a hablar solamente de los dos eslabones claves que son el desarrollo y la producción, es decir, los costos que están enfocados en desarrollo y producción que casualmente son los FLC. Es decir, todos los costos anteriores en preexploración, exploración y evaluación, que por supuesto que los hay, no los vamos a tocar ahora por un factor de complejidad y factor tiempo. Entonces, hoy nos abocamos a hablar de los desarrollo, de los costos incidentes en el desarrollo y la producción dentro de esta cadena de producción. Bien, ahí tenemos este esquema que nos ilustra de manera muy gráfica y muy sencilla. Ahí tenemos el flujo en el pozo, ¿no es cierto? Hay una perforación. Luego viene la producción en el pozo. Ahí tenemos los taladros, ¿no es cierto? Petroleros que perforan y permiten que se pueda extraer el crudo. Se recolecta ese crudo, seguramente en los tanques, ¿no es cierto? Se lo procesa. Y eso es enviado, pero primero pasa por una planta separadora de gas, que hace un cierto tratamiento en campo mismo. Luego pasa al almacenamiento y después empieza a ser distribuido como parte ya del inicio del downstream, ¿no es cierto?, para que sea distribuido para su venta o llegar a las refinerías, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, este es el ciclo o el circuito que sigue el proceso de extracción del petróleo. ¿Cómo están relacionados los costos con esto? Como ya hemos visto, ¿qué componentes entonces tenemos de FLC en lo que es, vuelvo acá para que todos lo tengamos en mente, en desarrollo y producción, qué costos están asociados? Ahí podemos ver, tenemos los costos de transporte, los sueldos, costos de supervisión, insumos, costos de operar los mecanismos de bombeo, energías, reparación de pozos, pago a los superficiarios, principalmente. Es decir, estos son los componentes que van a estar dentro de la estructura de costos genérica
para producir nuestro barril de petróleo. ¿Ok? Bien, como ya habíamos mencionado hace rato, estaba en función de dos variables, la cantidad de producción a escala y los gastos. Si nosotros queremos incrementar el barril de petróleo, ¿qué tenemos que hacer? Jugar con estas dos variables. Producir mayor volúmenes de petróleo y al mismo tiempo disminuir u optimizar los gastos. Ese es el concepto. Si eso ocurre al revés, por supuesto que estamos en una posición crítica. Y si ocurre ambos, que ambos sube la cantidad y suben los gastos, tampoco estaríamos haciendo una buena ecuación, ¿no es cierto? Aquí de lo que se trata es incrementar los volúmenes de producción y al mismo tiempo, ahí viene el arte y el desafío, optimizar. Yo no utilizo normalmente disminuir, porque disminuir me suena a recortar presupuestos que a veces de manera irracional u hormonal, ¿no es cierto? Más visceral y al final hay problemas más adelante en los operadores. Entonces yo digo, en lo que es esa letra G, que son los gastos, optimizar los gastos para producir ese volumen que pretendemos hacer. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de los gastos, aquí es donde concentramos el famoso FLC, Field Lifting Costs, costos de extracción de campo, ¿no es cierto? Es decir, que son los costos que vamos a analizar, vamos a ver ahora, conocer cómo están estructurados y qué debemos tomar en cuenta para que optimicemos esos gastos, esta variable G, de tal forma que además de tener una producción mayor, un volumen de producción mayor, ¿no es cierto? Entonces eso haga que el precio pueda subir, ¿no? Entonces vamos a concentrar. ¿Cuáles son las variables genéricas que contiene un FLC? Field Lifting Cost, costos de extracción de campo, las operaciones como tal, los servicios de pozos, el mantenimiento, la energía, la integridad y otros gastos directos, ¿ok? Ahora vamos a analizar cada uno de estos elementos, cómo están estructurados. Por ejemplo, las operaciones en lo que es el FC, ahí tenemos, ¿no es cierto? FLC. Por ejemplo, para operaciones tenemos que hablar de mantenimiento de líneas y ductos, obras viales, transportes de líquidos, servicios profesionales a nivel de operaciones, servicios menores, materiales. Y lo que es servicios profesionales a la vez se subdivide, fíjense, ahí vienen las complejidades en la estructura de costos, soldadores, operadores de planta, operadores de productores, recorredores, al mismo tiempo estos se dividen en grupos, ¿no es cierto?, de diferentes tipos de operadores, soporte de producción, cuadrillas diferenciales entre alambradores, ayudantes, fíjense, todo lo que corresponde al equipo humano que hace que esto pueda funcionar. En lo que son servicios menores, seguramente estará equipos de izaje y movimentación, mantenimiento de equipos estacionarios, mediciones, obra integral, mantenimiento de equipos de seguridad, servicios de laboratorio, transporte de sólidos, etc. Fíjense, toda esa estructura de costos que hace la complejidad de FLC, ¿no es cierto? En lo que son materiales de integración de producción, con materiales de construcción, ferretería, materiales para perforación, para cañerías, válvulas, etcétera, etcétera. Ahí podemos ver solo en operaciones esa complejidad de costos. Ahora veamos el siguiente componente de FLC, los servicios de pozo. Miren qué componentes tiene. Tenemos servicios de pozo a productores, a pozos productores, a pozos inyectores, bombas electrosumergibles e inyectores, materiales como por ejemplo bombas de profundidad, bombas electrosumergibles, bombas PCP, cañerías de producción, materiales para perforación, para extracción, es decir, hay una complejidad que se va dando en la estructura de costos. En lo que corresponde al otro componente de FLC, que es mantenimiento, ahí podemos ver mantenimiento de la automatización, mantenimiento de los aparatos individuales de bombeo, de las plantas de inyección, vehículos, ductos, infraestructura circundante, etcétera, los materiales. Miren la complejidad que se da en la estructura de costos. Y ojo, habíamos dicho que la variable G necesitamos optimizarla, ¿no es cierto? Mientras más componentes tenga en su estructura, por supuesto que es más complejo optimizar. Tenemos a nivel de energía, ¿qué tenemos en términos de consumo de energía? La generación eléctrica que se genere, los costos de generación, la distribución, los materiales eléctricos,
¿verdad? Después tenemos a nivel de la integridad. ¿A qué se refiere esto? La integridad y corrosión, tratamientos químicos, materiales, es decir, todos los componentes que hacen al total de la producción en campo para obtener el costo del barril de petróleo. ¿No es cierto? Todos estos elementos, que por si acaso aquí no están todavía aún desglosados, muchos de estos, por un factor de no entrar en ese detalle que no corresponde en este momento. Otros gastos directos, podemos mencionar servicios al personal, servicios logísticos, ¿no? Como recuperación de materiales, transporte de materiales, etc. Es decir, lo que quiero destacar acá, que hay una complejidad, una estructura bastante pesada en la producción del barril de petróleo. Es decir, para llegar a obtener ese número mágico, tantos dólares por barril, tenemos que pasar por todo un proceso de entender en qué parte de esos subeslabones, si cabe el término, debemos incidir para optimizar los costos o los gastos. Bueno, ahí tenemos todos A, B, C, D, E, F, que eran todos los componentes, ¿no? Del FLC. Hemos podido agrupar, para tener un poquito de idea, la cantidad, ¿no? De variables de centros de costos asociados o cuentas de costos, como le llaman algunos. Por ejemplo, en operaciones es como, por razones obvias, donde más tiene, en mantenimiento, servicios de pozo, ¿no es cierto? Es decir, la cantidad de cuentas de costos que aún así, estas, cuando ya las vemos en más detalle, se siguen desglosando en más detalle todavía. ¿Ok? Ahí podemos ver de manera gráfica. Es posible que no se lean las palabras, pero la idea es mostrarles simplemente como de manera contextual el tamaño de la estructura de costos que va teniendo para producir ese famoso número de dólares por barril de petróleo. ¿Ok? Bien. Tenemos un buen aliado para hacer esto. Es posible, y por supuesto no todos los profesionales del área, inclusive dentro de Oil and Gas, se especializan en desarrollar estas estructuras de costo. Esto es algo muy específico que, dicho sea de paso, muy pocas personas lo manejan en las empresas operadoras, ¿no es cierto? Es decir, eso no lo maneja cualquier persona, son profesionales estimadores o de costos a nivel de operación y producción que deben vivir, en otras palabras, todo el tiempo con estas variables para poder realmente entender y desarrollar los costos que corresponden para cada una de estas. Entonces, ahí llama la atención y nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? Tenemos un muy buen aliado en esto, ¿no es cierto? Ese buen aliado se llama la AACI, ¿no es cierto? Nuestra querida AACI, que es el organismo que emana estándares en ingeniería de costos en sus diferentes componentes y además certifica profesionales a nivel global para que puedan aplicar estas mejores prácticas, en este caso orientadas a un FLC, es decir, a los costos de extracción de campo. Para tal cometido, voy a entrar ya a la tercera parte de mi presentación para hablarles un poquito de los estándares de la AACI y además cómo o qué prácticas recomendadas podríamos nosotros seleccionar o mostrarles en una lista que podrían utilizarse para este cometido de estructurar los costos FLC. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a hablar un poquito de la AACI, para quienes no conocen, aunque yo me imagino que la mayoría de los presentes acá ya saben. La AACI es la Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería de Costos Internacional. Es un organismo rector, es autoridad a nivel global en las directrices de las mejores prácticas en ingeniería de costos, aplicados en toda la cadena de valor del negocio, desde lo que se llama el análisis de negocio, pasando por los proyectos, operación, mantenimiento, hasta el cierre del ciclo de vida de los activos estratégicos. ¿Ya? Entonces, es importante eso, desarrolla los estándares y certifica profesionales a nivel global. La AACI tiene un estándar central que se llama TCM, ¿ya? Es el Total Cost Management, que lo podemos resumir en este gráfico que ustedes están viendo, que tiene dos componentes, un al lado derecho y otro al lado izquierdo. El del lado izquierdo es la parte del pensamiento y la planificación de los activos estratégicos, que lo podemos resumir como haciendo el proyecto correcto. Fíjense, versus al lado derecho, que es desarrollo ya del proyecto, que se denomina haciendo correctamente el proyecto. Parece un juego de palabras nada más, pero tiene una profunda definición cada uno de estos y además, por supuesto que no son lo mismo,
pero sí son muy complementarios. Una cosa es hacer el proyecto correcto y otra cosa es hacer correctamente el proyecto ya definido. El primero que dice haciendo el proyecto correcto significa tener las capacidades organizacionales de planificación, de visión del negocio u operatividad o mantenimiento o producción, como en este caso, para definir bien qué activos quiero crear, para que cuando esos activos los concretemos, los creemos y empiecen a operar, agreguen o añadan valor al negocio, ¿no es cierto? Entonces, en esta etapa, aplicando el ciclo de Deming, fíjense en colores, Plan, Do, Check, Act, si se puede fijar por los colores, podemos ver que el primer bloque nos dice, planifique el activo estratégico. Hay que planificar, significa desde pensar la idea de negocio, los requisitos del producto y transformar eso en un business case, un caso de negocio, que va a ser el que va a dar el inicio formal o el puntapié para que formalmente se inicie el desarrollo de un proyecto, que eso viene acá en el punto, en el recuadro azul, que dice do, hacer, ¿no es cierto? Según el ciclo de Deming, plan, do, donde dice implementar el activo estratégico. ¿Cómo lo implemento? A través del desarrollo de un proyecto. Y ahí podemos ver que esto se abre, fíjese, hace como un zoom y se abre al lado derecho, donde aparece todo ese recuadro grande, donde dice haciendo correctamente el proyecto, ¿verdad? Luego viene el check a nivel de hacer el proyecto correcto, en la parte, es decir, del portafolio de activos empresariales, viene la medición del desempeño del activo estratégico. Y finalmente viene el ACT, que es la evaluación, donde están ahí las acciones preventivas y o correctivas, del desempeño del activo estratégico. Es decir, acá se cumple estratégicamente, por eso se llaman los procesos de gestión del activo estratégico. Uno de esos procesos es la implementación del proyecto, pero eso hace un zoom al lado derecho y acá nos vamos a ver donde dice haciendo correctamente. ¿Qué significa haciendo correctamente el proyecto? Significa ya se definió el proyecto estratégicamente en el lado izquierdo. Estratégicamente significa que se ha visualizado que la concreción de ese proyecto va a agregar y añadir valor al negocio en diferentes variables. Ahora toca hacer bien ese proyecto. Ahí entra la gestión del proyecto, el project management, ¿no es cierto? Entonces, aplica el mismo ciclo de Deming, plan, do, check, act, y podemos ver que en plan planifica el proyecto, en do implementa ese plan de control del proyecto, primero el PEPI, que es plan de ejecución de proyecto, y plan de control del proyecto, mide su desempeño y evalúe ese desempeño aterrizando en acciones preventivas y o correctivas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, una vez que hemos concretado iterativamente este ciclo de Deming, Plan, Do, Check, Act, se ha implementado el activo estratégico, después hay que medir su desempeño y ver qué nuevas ampliaciones habría que hacer. Es decir, ese es un concepto muy profundo, muy sencillo de mostrarlo en este esquema, pero créanme que en los estándares de la ACI eso lleva a leer unos libracos donde te muestra con mucho desarrollo y profundidad el contenido de cada uno de estos elementos. Pero creo que para esta presentación es claro lo que mostramos, donde hay que diferenciar hacer el proyecto correcto más hacer correctamente el proyecto que ya se ha definido para el negocio, ¿ok? Este es el estándar central sobre costos. Ustedes dirán que tiene que ver con los FLC. FLC son costos de producción. El FLC estaría entre el check y el ACT, ¿no es cierto? Para entender cómo se están desempeñando sus activos y qué acciones debemos implementar para que mejore. Por otra parte, el TCM, que es el que acabamos de ver, actúa como un satélite central y yo le denomino como que tienes satélites a su alrededor que se llaman las prácticas recomendadas. Hoy día hay 100 prácticas recomendadas a la fecha para servir de apoyo a la aplicación del TCM. Es decir, son prácticas especializadas para cada rubro, para cada área, inclusive para cada industria, para cada tipo de costo, de tal forma que apoyan específicamente. Por supuesto que esto para el sector petrolero hay bastante de ERPs que están focalizadas al tema de EIP, de exploración y producción. Entonces, las ERPs son la base técnica para la ingeniería de costo. ¿Okay? Queremos hacer foco, zoom, en un tema específico de costos, vamos a su ERP correspondiente y lo amplificamos y ahí vamos a poder conocer con mucho más detalle qué es lo que busca. Y por supuesto, estas 100 ERPs están intrarrelacionadas con este documento, este estándar central que es el TCM.
¿Cómo nos ayudan entonces los estándares de la AACI y sus ERPs a concretar un FLC efectiva? O sea, un Field Cost, o Field Lifting Cost, un costo de extracción, ¿no es cierto?, en campo efectivo. ¿Cómo nos ayudaría? Podemos ver algunos ejemplos, de seguro que pueden haber más, pero ahí tenemos, por ejemplo, si queremos, hablar de optimización de costos, por ejemplo, en este caso costos de producción, podemos ver la medición de productividad de mano de obra directa en construcción en grandes proyectos de mantenimiento. La 73R3 es determinación de los ratios de productividad de mano de obra. Fíjense, tenemos dos ERPs importantes para la parte de optimización. ¿Se acuerda que hace rato dijimos, cuando habla de costos, calidad y eficiencia, estoy hablando de optimización, precisión, control? ¿Se acuerdan? Varios elementos fundamentales. Queremos hablar, por ejemplo, para FLC, para estructurar nuestros costos de extracción de campo, de la estructuración de los costos mismos. Tenemos la 19R97 para estimar los costos de preparación industrial de proceso, la 20R codificación de cuentas, la 21R codificación de cuentas de proyectos. Fíjense, hay una suerte de ERPs que nos van a ayudar en cada uno de esos pasos que vayamos dando en el desarrollo de nuestra estructura de costos. Queremos hablar de precisión de costos. Ahí tenemos la 31R03, revisión, validación y documentación del estimado, bases del estimado, desarrollo de planes de estimación, estimaciones de contingencias, análisis de riesgos y determinación de contingencias con paramétricas, habilidades y conocimientos requeridos, sistema de clasificación de costos por presupuesto, es decir, para la industria de petróleo, por ejemplo. Miren, ahí tenemos la 87R14, es algo específico para el sector petrolero. Es decir, tenemos una batería de ERPs que sirven de apoyo para los costos FLC en la extracción de campo. Y yo estoy seguro que todas las empresas operadoras del sector petrolero, gasífero a nivel global, por supuesto que utilizan esto de alguna manera, si no es de manera ya muy estructurada, ¿no? Porque hay empresas que sí lo utilizan de manera muy estructurada. Queremos hablar de control de costos, estimación de pérdida de productividad, análisis forense de cronogramas, recuperación de cronogramas, análisis de curva S, desarrollo de un plan de control de costos, planeamiento de ejecución por niveles de esfuerzo, estimación del EAC, gestión del valor ganado. Es decir, tenemos una serie de herramientas a través de las ERPs que nos van a permitir realmente estructurar de una manera muy efectiva para optimizar. ¿Se acuerdan la variable G de los gastos, en este caso, que vamos a incluir para la producción del barril de petróleo? Más tenemos todavía, simplemente como ejemplo, ¿no? A nivel de integración de costos, sistemas de clasificación de cronogramas, planeamiento de proyectos. Fíjense, tenemos ERPs y hay otras más que quizás no las he mencionado acá, pero definitivamente lo que quiero mostrar es que de esas 100 ERPs que hoy día tenemos, hay una cantidad muy significativa que de seguro apoyaría en toda la estructuración de los costos de producción o extracción en campo para determinar el precio del barril de petróleo, ¿no? Los entendidos en la materia, los colegas que a lo mejor están presentes hoy acá y que manejan, seguramente conocen, dominan muchas de estas ERPs, las deben aplicar seguramente, y si no, los que conozcan las ERPs vayan viendo cómo las pueden aplicar para estos cometidos, y de hecho para cualquier otro tipo de industria. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, para gestión de costos, identificar actividades, desarrollo lógico, secuencia de actividades, determinación, ¿no? Esto se va más que todo para la integración con el cronograma, ¿no es cierto? Cómo va a funcionar en ese cubo que se llama el CBS de costos, WBS de alcance y SBS del cronograma desglosado, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos a nivel de gestión. Bien, con esto yo he querido mostrarles cómo las ERPs pueden aportar. Y, como les decía acá, ¿quieres conocer más de la ACI? Involúcrate con la ACI, involúcrate con la comunidad ACI para que tú puedas conocer de mejor manera, de primera mano, estos estándares que son muy valiosos a la hora de aplicar la ingeniería de costos en el desarrollo, para el ejemplo que he dado hoy día, de costos FLC en la cadena de valor, en los eslabones de la cadena de valor de exploración y producción en el sector petrolero. Bueno, con esto, estimados, yo he concluido mi
mi presentación. No sé si, estimado Antonio, tiene alguna consulta, comentarios, por favor. Me gustaría que poder intercambiar algunos criterios, por favor. Mira, muchas gracias. Si te contesto de inmediato el tema de las preguntas, que se la voy a pasar a Carlos, que nos está soportando. Antonio, disculpa, te escucho un poquito bajo. No. A ver, por ahí. A Carlos lo escucho bastante nítido. Sí. Ya. ¿Ahora cómo me escuchas? Ahí está mejor, sí. Estoy un poco resfriado y afónico, pero voy a hablar. Antes de ir al tema de las preguntas, que Carlos está verificando si tenemos o no tenemos alguna. No hay preguntas. No hay preguntas, entonces animamos a nuestros participantes que nos escriban, que hagan las preguntas que estén en el caso. Con mucho gusto. Ahora, si alguien quiere levantar la mano, no sé si tenemos más alternativas también, Carlos. Sí, si alguien puede levantar la mano, prender su cámara y hacerle la pregunta en forma directa a Oscar, sería extraordinario. Pero antes de eso, te quiero agradecer, digamos, lo didáctico, claro, hasta yo entendí. Estos temas de los costos de la refinería en general, que es la que yo más conozco, también tú lo has dicho que es extensivo a todo lo que es también la parte de prospección, de búsqueda, es tremendamente puntual. Entonces, tener la oportunidad de escucharla de un profesional de tu magnitud, que has trabajado y los conoces, es un aporte para todos nosotros, dentro de los cuales me incluyo. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, Carlos. Perdón, tengo una pregunta para Carlos, pero te lo voy a decir directamente, así que levanta la mano. Oye, Oscar, dentro de las prácticas recomendadas que tú ves para el tema de los costos, tengo claro que tú conoces dos, al menos, que tienen que ver con claims. ¿Te atreverías a hacer una pequeña aproximación a cuáles son los contenidos de aquellas dos prácticas, que serían la 25 y la 29? Hay una tercera, pero no me acuerdo muy bien el nombre, no es mucho lo que aporta. O lo podríamos hacer en conjunto si tú quieres. Sí, por supuesto que sí, podríamos hacerlo en conjunto, ¿no? Ya. Algo que se pueda aplicar a esto, relacionado con los claims, sí, por supuesto. Exacto. Bueno, la ingeniería de costos, como lo dijo muy bien Oscar, es una práctica de la ingeniería en general. Ingeniería de costos. Y la ingeniería de costos, la definición también nos la entregó él. Como su nombre lo dice, nada nuevo, tiene que ver con todos los de la estructuración de los costos, pero no solamente eso, sino que costos y cronogramas. Gran parte también de las desviaciones que se producen en los claims tienen que ver con desviaciones en los cronogramas. Entonces, una práctica recomendada que es muy antigua, dentro de la cual nuestro socio Max Sanders es uno de los coautores, es la práctica recomendada número 25, que habla de pérdida de productividad en la mano de obra en los contratos de construcción. Yo los invito y los animo, exactamente, alguien está escribiendo Camilo, gracias por recordarme. Exactamente, Camilo, te sacaste un 100 en nota. Camilo nos dice la 25 y la 29, claramente. La 25 es la que tiene que ver con desviaciones o con pérdida de productividad. Y esa es una clase magistral que nos dio más hace un par de semanas, un par de meses, tal vez, no me acuerdo bien. Fundamentalmente verifica por qué se generan los disruptions, qué es la pérdida de productividad, qué son los disruptions y cómo es efectivo que una de las técnicas establezcamos entre técnica, metodología y herramientas. Una de las mejores técnicas que están insertas, digamos, en la PR25 es la que tiene que ver con la medianería, la más reconocida mundialmente, porque tiene que ver con los costos reales, digamos, que generaron, y consiste, una vez más, en buscar dentro de un determinado lapso de tiempo de una actividad o de un grupo de actividades, más bien de un grupo de actividades, ¿cuándo fue posible que se generara un rendimiento según la metodología constructiva del contrato, del contratista?
aquí viene nuevamente un primer tip. Estimados amigos contratistas, tener una metodología constructiva y presentársela al cliente, lejos de ser una amenaza, es que van a saber cómo van a construir, lejos de ser una amenaza, la más grande fortaleza que pudiera tener el contrato para poder dimensionar y cuantificar y valorizar las pérdidas de productividad. ¿Okay? Entonces, de un grupo de actividades cualquiera, tomamos un lapso de tiempo, en ese lapso de tiempo dejamos afuera el 10% inicial, el plazo total, supongamos 100 días, dejamos los 10 primeros días fuera, porque existe, digamos, lo que se llama la curva de aprendizaje, ¿verdad? Ustedes lo saben muy bien. Y en esa curva de aprendizaje, entonces, es muy dispersa, no es un espacio muestral, digamos, creíble para poder tomarlo en consideración. Y también el último 10%, los últimos 10 días, porque entonces la gente ya sabe, los trabajadores, los viejos, como decimos nosotros, saben que se van y empiezan a disminuir per se el rendimiento del trabajo. Sin embargo, hay algunos muy obcecados, colegas que no son ingenieros, que son arquitectos y tienen las ganas de decir, no, se considera todo, yo inventé la pólvora y ahora la actividad está impactada del día 1 al día 100. Eso no es correcto ni está validado ni por ninguna organización independiente. Entonces, en ese lapso del 80% que queda, no se olviden que la disruption es, digamos, el trastorno de la metodología constructiva, y termino con esto, tiene que ver con que yo como contratista, cuando ejecuté el contrato, lo estuve ejecutando, no pude obtener un rendimiento de acuerdo a lo que decía mi metodología constructiva por esto y esto. Entonces, la búsqueda va dentro de ese 80%, ¿dónde nos afectamos más? ¿O dónde pudimos superar? ¿O dónde pudimos cumplir digamos, el rendimiento que habíamos propuesto en nuestra metodología? Eso en grandes rasgos es. Y ese lapso que nosotros vemos, y nosotros definimos que puede ser entre el día 28 y el día 45, no tengo idea, es lo que se denomina la milla mental. Y con eso entonces el contratista es capaz de mostrarle a su mandante, al tribunal o al arbitraje, lo que sea, digamos, o al decisor, efectivamente, mira, en este lapso de tantos días no estuve impactado, no tuve, digamos, ningún trastorno por parte del mandante. Y por eso que logré lo que yo decía que podía lograr. En el resto no pude. Hacemos la diferencia y te cobro, digamos, las HH. Y bueno, todos sabemos lo que es la práctica recomendada en Chile, y lo voy a hacer muy cortito porque aquí estamos hablando de hidrocarburos, pero también aplica. La práctica recomendada en Chile tiene que ver con forense y pseudoanálisis, análisis forense y cronograma. Ojo. Análisis, ¿por qué confundimos? Lo hemos visto muchas veces. El análisis forense del cronograma en palabras muy simples para que lo entendamos todos. Nosotros los ingenieros lo entendemos perfectamente y nuestra obligación es entender, comprender y después aplicar. Y al final poder evaluar. Consiste en hacer un análisis del cronograma y después hacer un análisis de los atrasos. ¿Ok? La práctica recomendada 29 nos entrega, si no me equivoco, son 9 o 10, en la taxonomía nos entrega 9 o 10 metodologías, modeladas, no modeladas, etcétera, y toda una serie de acercamientos que no vale la pena decirlo. Pero dentro de esas 9 o 10 metodologías, discúlpenme, mi lapsus, por favor, tengo un chiste chileno, pero no lo voy a decir. Esa metodología se traduce en 6 técnicas. Esas técnicas son las consagradas As-Planes versus As-Built, que es la que usamos los tercermundistas, estamos 500 años atrás. También existen las Build as For, también existe, digamos, el Time Impact Analysis. Yo tengo mis opiniones discrepantes con respecto a la taxonomía, y también parece ser que la ACE lo tiene, porque posteriormente sacó la 52. Estamos hablando de la 29, sacó la 52, en que habla como prospectivamente del tiempo, el Time Impact Analysis, no retrospectivo como la página 29. Y ahí al final, Window Analysis, que es la que más recomiendo a mis colegas que son ingenieros, administradores de contratos en el contexto mundial. Por acá por Perú le llamamos, equivocadamente en mi opinión, gerente de proyecto. Y al final,
es simplemente verificar mes a mes cuáles han sido las desviaciones, ponerte de acuerdo con el ingeniero administrador de la contraparte. Y la más certera, en nuestra opinión, es la que se llama contemporáneo periodo de análisis, que en definitiva es simplemente un análisis dinámico de la ruta crítica. Esos son la componente análisis de atraso, colegas, análisis de atraso. Y antes del análisis de atraso, muy importante, es el análisis del cronograma, que busca verificar que efectivamente el WDS, ustedes son expertos, lo voy a traducir, el alcance que genera el contrato o que nos envió o que nos dio el mandante esté incluido en nuestro cronograma, esté incluido en nuestro WDS. Explico la diferencia. Súper importante, porque en algunas oportunidades el WDS no recoge todo el alcance del trabajo, todo el alcance del encargo. Eso es más o menos lo que quería decir con respecto a estas dos. Considérenlo porque también forma parte de ingeniería de claim. Es una cámara bien chiquito de lo que son la ingeniería de costos. Como es la expertise que tiene QDR, nosotros somos muy orgullosos de ser reconocidos en Latinoamérica como precisamente la mejor empresa, la mejor firma consultora asociada, digamos, a lo que son claims. Oscar, eso es más o menos lo que te quería comentar. Totalmente de acuerdo contigo, estimado Antonio. Y de hecho, por ejemplo, un proceso, una etapa FLC en el sector petrolero para lo que se llama la extracción de recurso energético en campo, implica muchos contratos, muchas empresas contratistas, muchos proyectos menores, mayores que se van desarrollando casi en paralelo, simultáneamente. Es decir, hay una complejidad. Yo lo he intentado demostrar de una manera mucho más gráfica, puntualizada al costo, pero si eso lo entendemos en su verdadera dimensión, realmente la parte de los claims juega un papel fundamental, porque ahí tienes una relación contractual en cada contrato, ¿no es cierto?, entre contratista y mandante, de tal forma que eso complejiza. Y todo eso se tiene que buscar que funcione, entre comillas, como un reloj sincronizado para producir, ¿no es cierto?, a una determinada profundidad, velocidad y volúmenes el petróleo que se requiere. Entonces, eso demanda realmente una sinergia multidisciplinaria y por sobre todo la aplicación realmente de experiencias que te dan las mejores prácticas, en este caso de la ACI, muy acertadas para que puedas de la mejor manera optimizar tus gastos e incrementar tus volúmenes de producción, y ahí vamos a poder hablar de que podría incrementarse el precio del barril de petróleo. Mira, han habido algunas seguramente tú también las puedes ver. Definitivamente dice Agustín Alberto, no alcanzo de tu apellido, Agustín, no sé qué. Definitivamente ese costo que tú planteas, Oscar, no lo puede determinar una sola persona, debe ser un equipo grande. Absolutamente de acuerdo, no sé si tú opinas lo mismo, pero obviamente tiene que ser un equipo importante, no es menor. Totalmente, totalmente. Eso no es un tema de uno, dos profesionales, eso es un tema multidisciplinario. Camilo, te hago una pregunta. Si quieres levantas la mano y podemos interactuar, sería genial. Tú comentas que la 25 es la que tiene que ver con productividad, correcto, y la 29 con análisis forense. Yo te haría una pregunta. ¿Fui suficientemente claro para que pudieras entender, o pudiéramos todos entender, que el análisis forense y cronograma es un error entenderlo como el análisis de atrás? No, son dos cosas distintas. Es la suma del análisis del cronograma más el análisis de los atrasos. ¿Cuál es la técnica que vas a elegir? ¿Por qué lo vas a elegir? Esas son otras cosas que forman parte del análisis. Entonces aquí me gustaría recalcar una vez más dos o tres cosas que son de perogrullo. Colegas queridos, los proyectos no tienen. No. Los proyectos tienen muchos contratos. A mí me ha tocado trabajar en dos proyectos en el cual uno tenía 268 contratos. Cada contrato tiene un ingeniero administrador de contratos por el lado del mandante y por el lado del contratista. Los contratos son los que tienen partes. Las partes son las que sujetan o someten a un arbitraje o a una negociación o lo que sea, o un claim. Las partes son las que pueden levantar un claim. Un proyecto no tiene partes. Entonces, esa es la primera cosa. Segundo, cuando nos estemos refiriendo a contratos dentro de la ingeniería de
claim. Para la ingeniería claim no existe el proyecto. Mira qué bárbaro lo estoy diciendo. Para los peritos no existe el proyecto, para los peritos existe el contrato. El contrato es el que tiene un claim. El claim es el que puede pasar posteriormente a una demanda. Y la demanda arbitral o la demanda judicial es la que considera tener dentro de las pruebas un peritaje. Y los peritajes lo hacemos los ingenieros de claim. Tercero, un buen analista de contratos, de los cuales hay muchos. Y con esto voy a pasar a llevar probablemente la técnica, algunos de los que nos están escuchando. Un analista de contratos es cualquiera, mis amigos. Incluso hay una organización que se llama Contract Management World, que establece que en realidad un hombre de contratos puede ser un profesor, puede ser un arquitecto, puede ser un abogado, puede ser incluso un ingeniero. Yo no estoy de acuerdo con eso. El ingeniero administrador de contratos es alguien que tiene que saber del tema. El analista contractual es otra cosa muy distinta a lo que es un administrador de contratos. Entonces, el administrador de contratos lo único que hace es leer, no en forma cercana, por favor. Lo único que hace es preocuparse de los contenidos del contrato y de la primera mediación. Los abogados. ¿Qué tienen que los abogados acá? Casi nada en un comienzo. Los abogados aparecen cuando hay interpretaciones en las cuales no están de acuerdo con el contrato. Cuando hay que hacer una interpretación del contrato, aparecen nuestros queridísimos amigos del derecho y nosotros los ingenieros nos hacemos un paso hacia atrás, bien lejos. A nosotros no nos enseñan a interpretar desde el punto de vista de la buena fe y un montón de la filosofía asociada a un contrato. No nos enseñan. Nosotros simplemente somos ingenieros en los cuales para nosotros somos tan cartesianos, somos tan cuadrados, somos tan formateados, fíjense ustedes, que para nosotros los tontos ingenieros, los obtusos ingenieros, 2 más 2 es 4. No es 3,9 ni es 4. Los dejo para que analicen eso. Entonces, colegas, un analista de contratos dista 10 años, 15 años, 5 años de ser un hombre claim. Ser un hombre claim significa mirar el contexto general, no de la manera tan extremadamente sesgada de lo que aconteció en el contrato. Los hombres que están incluidos, o mujeres, han tratado, bueno, las personas, los profesionales incluidos dentro del contrato de un proyecto, el hombre que ejecuta, el hombre que contractual, el hombre, no sé, de ingeniería, el hombre de todo lo que significa un contrato. Esas personas están involucradas total y absolutamente con el desarrollo del contrato y por obviedad absoluta van a tender a poder obviar, dejar de lado las debilidades. Este es el último. Hacer un análisis contractual o hacer un análisis de las desviaciones desde el punto de vista claim. Estimados y queridos señores mandantes, señores contratistas, es uno de los más grandes errores que ustedes, porque hay sesgo. Ese sesgo es innato al ser humano. Yo puedo conseguir, quiero mantener mi trabajo, ni quiero decirle al jefe ni al jefe, oye, nosotros cometimos un error. Pero la pregunta que pongo y someto a la consideración de la conciencia de todos ustedes, y más adelante nos van a ver. La pregunta es, nuestra contraparte, somos contratistas, los mandantes, son tan estúpidos, tan imbéciles, tan torpes, pónganle la que queda, tontos, que no se dan cuenta por eso. ¿No creen ustedes que lo primero que saben nuestros contrapartes son nuestras debilidades? Esa es la pregunta que yo. No nos hacemos más. Creo que hay una pregunta. No sé qué más. Muy claro, luego del análisis forense se podrá revisar y la responsabilidad del impacto que significa el cronograma. Te felicito, Camilo. Menos mal que no hablaste no hablaste de ¿cómo se llama la palabra en impacto? Afectación. ¿Ah? Afectación, la actividad de los contratos nos afectan, la actividad de los contratos se impactan. Y se llama, cuando esta desviación es al inicio, se llama retraso. Cuando la actividad se desvía al final, se llama atraso. La diferencia que existe en el tiempo es
la toma de decisión de la RTI demora. Ojo, no es lo mismo atraso o retraso, de demora. Ojo, colega, ojo, por favor, utilicemos bien el lenguaje. El programa de gran televisión, bueno, perfecto. Usted lee mucho, Juan Camilo, lo felicito. Perfecto. Muy buena esa en mi opinión. Oscar, te dejo entonces las palabras del cierre. Bien, bueno, simplemente agradecerte, Antonio, agradecer al equipo QDR por la organización y a todos quienes han participado. Y evidentemente todo lo que se ha ido comentando en esta presentación son factores importantes. El tema de los claims, por supuesto, que es algo que tiene que considerarse y saberlo gestionar de manera efectiva. Puntualmente en el sector petrolero hay una alta complejidad en la gestión de claims de costos. No es un área sencilla de manejarla. Necesita muchas habilidades, experiencia y equipos multidisciplinarios que participen en esto, indudablemente. Y bueno, estamos atentos para cualquier otra actividad que en relación a este tema para poder aportar con nuestra experiencia y conocimientos en relación al tema. Agradecerte una vez más y a todo el equipo QDR y a los participantes por ese interés de conocer más sobre estos temas a nuestra comunidad latinoamericana. Muchísimas gracias, Antonio, y a todos.